El día de hoy veremos qué son las derivadas. Las derivadas surgieron por la necesidad de buscar respuestas a dos tipos de problemas distintos, de carácter geométrico y de carácter físico. Las de carácter geométrico son el cálculo de la recta tangente a la curva en uno de sus puntos, mientras que las de carácter físico son el cálculo de velocidades instantáneas en movimientos no uniformes. Sabemos que la derivada de una función se expresa de la siguiente manera. F de x cuando el límite de x tiende a 0 y esta sería su ecuación. La notación. La derivada de una función real con regla de correspondencia y igual a función de x se denota en las siguientes formas, que son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. A continuación veremos cómo se resuelve cada una de ellas. Pero mientras tanto veremos qué es la derivada de una función. La derivada de una función real de la variable real se obtiene como el límite del cociente del incremento de la variable independiente. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, esto es la derivada de la función de x cuando x tiende a 0, y esta sería su ecuación. Ahora veremos cómo son las derivadas de una constante. Las derivadas de una constante siempre van a ser igual a 0 sin importar cuál sea. Aquí tenemos que y es igual a 4, sería y' es igual a 0. Ahora sabemos que y es igual a raíz de 5, y' es igual a 0. Y y de pi sabemos que y' es igual a 0. Hola, mi nombre es María Fernanda y les vamos a hablar de la historia de la derivada. Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia, más o menos por el siglo III a.C., pero no había métodos sistemáticos que le dieran respuesta a estos, sino hasta el siglo XVII por Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Con respecto a las derivadas, existen dos conceptos que le dieron origen a esta, que es el problema de la tangente a una curva y el teorema de los extremos, que son máximos y mínimos. En conjunto, estos dos conceptos dieron origen a lo que hoy se conoce como cálculo diferencial. Se podría decir que los matemáticos griegos le tenían miedo a los infinitos hasta que Johannes Kepler y Bonaventura Cavalieri fueron los primeros en usarlos. Ellos iban encaminados a lo que se conocería después, medio siglo después, a lo que se conoce como cálculo infinitesimal. A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron más usadas, como para resolver problemas como el cálculo de tangentes, de áreas y de volúmenes. Los primeros eran de cálculo diferencial y los otros de integral. A finales del siglo XVII, Isaac Newton y Gottfried Leibniz sistematizaron dos conceptos, lo que hoy conocemos como derivadas e integrales. Ellos desarrollaron reglas para manipular a las derivadas, que son las reglas de derivación, y llegaron a la conclusión que estos dos conceptos eran inversos, que es el teorema del cálculo. Mientras Isaac Newton estaba en Cambridge, él desarrolló su propio método para el cálculo de tangentes. Coincidió con el descubrimiento de Fermat en 1665, cuando encontró un algoritmo para derivar las funciones algebraicas. Él, al final del año de 1665, trató de volver a estructurar las bases de su cálculo, con el que dejó atrás los infinitesimales, y tomó un nuevo concepto que lo definió como fluxión. Para él, la fluxión era la velocidad con la que una variable fluye o varía con el tiempo. Por otra parte, en 1675, Gottfried Leibniz
descubrió y desarrolló el cálculo diferencial. Él fue el primero en llegar a los mismos resultados que Isaac Newton, pero a diferencia, él tomó como cociente incremental en vez de la velocidad. Se puede decir que él fue el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él le debemos el nombre de cálculo diferencial y cálculo integral, al mismo que le debemos estos símbolos, que es derivada de y sobre derivada de x, y el símbolo y este símbolo. La derivada de una función real de variable real continua se obtiene como el límite del cociente del incremento de la función entre el incremento de la función de la variable independiente cuando la variable independiente tiende a cero. Esto es esta función, en donde dice que la derivada de la función de x, cuando el límite del incremento tiende a cero, es el incremento de la función de x entre el incremento de la variable independiente cuando la variable independiente tiende a cero. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el problema de la tangente. Muchos de los problemas importantes del análisis matemático pueden hacerse depender de un problema básico que ha sido de interés para los matemáticos desde los griegos, puesto que este problema de trazar una recta tangente a una curva donde en un punto específico a ella. Este problema fue resuelto por métodos especiales. Por ejemplo, es bastante fácil resolver el problema si la curva es un círculo. Isaac Newton dio un método general sistemático para obtener la solución gracias a la intervención del cálculo. Las técnicas desarrolladas para resolver el problema son la columna vertebral de gran parte de la ciencia y la tecnología actuales. Por ejemplo, la dirección del movimiento de un objeto a lo largo de una curva en cada instante se define en términos de la dirección de la recta tangente a la trayectoria de movimiento. Esto se relaciona con la pendiente de la recta tangente a una curva, ya que la formulación matemática abstracta de un problema sobre razones es indistinguible de una formulación del problema de la tangente. Yo voy a hablar sobre el teorema de Fermat. Este teorema puede utilizarse como método para hallar máximos y mínimos locales de funciones diferenciales en intervalos abiertos, ya que todos son puntos estacionarios de la función, puntos donde la función derivada vale 0. Ahí se puede ver que f de x es igual a 0. Cabe mencionar que el teorema de Fermat es un teorema de análisis real llamado así en honor a Pierre de Fermat.